Bueno, abran sus Biblias en Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante del cual tenemos que tener mucho cuidado de no endurecer nuestros corazones. Y vamos a estar hablando de esto de la dureza del corazón y lo que causa en la vida del hombre. Entonces vamos a leer versos 37 y luego continuamos con la explicación. Dice así: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo les sane. Isaías dijo esto Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo esto, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Señor, gracias. Gracias por tu palabra que es vida eterna. Gracias por tu palabra que nos alimenta, nos nutre. Hoy te quiero pedir de una manera especial que hables a nuestro corazón, que dirijas a nuestra vida en ti, Señor. Hoy queremos honrarte, queremos exaltarte, Señor, queremos alabar tu nombre y te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, tenemos en esos versículos como un epílogo o un resumen de lo que fue el ministerio de nuestro Señor Jesucristo mientras estuvo aquí en la tierra, ¿verdad? Lo que hace Juan es mostrarnos qué fue lo que ocurrió, qué pasó. Es como condensar un poco todo lo que venimos viendo en esos capítulos del Evangelio de Juan. Y en el verso 37 empezamos viendo una incredulidad a pesar de las señales mostradas por el Señor. Miren lo que dice el verso 37 y 38. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Aquí empieza Juan de una forma, por así decirlo, como, como, como sorprendido. Esto nos causa una sorpresa muy grande, porque el texto inicia diciendo que a pesar de tantas señales que hizo Jesús, dice, no creyeron en él o no creían en él. Y Juan describe esta incredulidad, ¿verdad? Una incredulidad que es inexcusable. ¿Por qué es una incredulidad inexcusable? Porque el texto nos está diciendo que ellos vieron muchas señales y aún así se niegan a creer. Y miren, aquí encontramos nuestra primera aplicación, y es que el problema de muchos hoy en día, el problema en la época de Jesús y en nuestros días, es precisamente, no ha sido la falta de evidencias para creer, sino un corazón rebelde que lleva a la persona a negarse en su voluntad, a decidir no creer a pesar de lo que ve. Entonces, las señales son muy claras. Las señales hablaban acerca de quién era Jesús. La última señal, como hemos estado viendo, fue la resurrección de Lázaro.
Y entonces Juan muestra que estos milagros son señales, porque al igual que las señales apuntan hacia una dirección específica, ¿verdad? Cuando tú ves una señal de tránsito, te advierte, te anuncia, te muestra algo hacia adelante, pues los milagros de Jesús estaban haciendo esto, mostrándonos a quién tenían ellos allí enfrente. Pero ellos como mostraron una resistencia para creer hacia el Señor. Y esas palabras que nos dice Juan aquí son las mismas, porque lo que vemos es que el no creer no fue algo aislado del pueblo de Dios. El pueblo escogido por Dios, escuchen esto, no los incrédulos, sino el pueblo escogido, el pueblo elegido por Dios se caracterizó por algo durante el ministerio de Jesús, pero también lo que hizo el pueblo cuando salió de esclavitud de Egipto. La característica era no creer. Y esto parece estar repitiendo lo que Dios dijo de este pueblo, o lo que dijo Moisés en Deuteronomio 29, 2 y 3. ¿Qué dijo Moisés en Deuteronomio 29, 2 y 3 al pueblo? Dice, Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Noten esto, ¿qué vieron ellos? Grandes señales, grandes maravillas. ¿Y qué caracterizó ese pueblo que salió de Egipto? ¿Saben qué caracterizó? Rebeldía, incredulidad. A pesar de lo que vieron, se resistieron a creer y eso tuvo una consecuencia muy tremenda, que el autor de Hebreos nos dice en el verso 19 del capítulo 3, dice, y vemos que no pudieron entrar. ¿No pudieron entrar a dónde? A la tierra prometida. No pudieron entrar al reposo que Dios tenía para ellos. ¿A causa de qué? De la incredulidad. Pero noten algo muy importante en el proceso de incredulidad, que empezaron con una incredulidad voluntaria y terminaron con una incredulidad prácticamente cuando quieren creer, por así decirlo, o sea, ya no pueden creer. En el verso 37, noten la diferencia del verso 37 al verso 39. ¿Qué dice el verso 37? Dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Pero miren el verbo auxiliar en el verso 39. Dice, por esto no podían, ¿qué? No podían creer. El verso auxiliar es no poder. Y vamos a hablar un poco de este espiral descendente. Cuando alguien voluntariamente se rehúsa a creer, puede llegar a lo que dice Romanos, una mente reprobada. O sea, ya luego no puede creer. Es terrible esto. Y este pasaje también nos regala una verdad. ¿Cuántas personas hoy, de una manera ignorante o de una manera con un buen deseo, digámoslo, están anhelantes de que Dios haga un milagro? Ellos piensan que si Dios hiciera un milagro en su familia creería en el Señor. Pero el verso 37 desmiente esto. ¿Qué dice el verso 37? ¿Fue por falta de milagros que no creyeron? No, hubo muchos milagros, pero no creyeron a pesar de los milagros. Entonces tengamos mucho cuidado en poner tanta esperanza en un milagro. Ay, que si Dios hace este milagro, mi papá yo estoy seguro que cree en el Señor. No, los milagros, a veces vemos los milagros de esa manera. Y claro que Dios usa los milagros, pero lo que Dios usa o lo que Dios quiere usar más que los milagros es su palabra. Por eso nosotros necesitamos ser hombres y mujeres de palabra, de la palabra de Dios. Y lo que compartamos a otras es, escrito está. Dios dijo esto y esto se va a cumplir por esto, porque la Biblia lo dice. Más que estar pendientes de experiencias sensoriales o milagros como esto, ¿verdad? Porque aquí vemos entonces este pueblo que no quiso creer y también hay mucho ejemplo aquí, porque
¿Quiénes fueron los que mostraron mayor incredulidad en la época de nuestro Señor Jesucristo? ¿Quiénes fueron los que más mostraron esa incredulidad? Los fariseos. Y los fariseos son personajes religiosos. Y miren esto, el hecho de que una persona sea religiosa no significa que sea una persona de fe bíblica. Porque ellos eran religiosos por fuera, ¿verdad? Incrédulos por dentro. Su corazón se negó a creer a pesar. Lo que está diciendo Juan, no sé ustedes si logran verlo, pero en el verso 37 para mí es como con asombro. O sea, es asombroso. No sé cómo leerlo más, pero decir, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Es voluntario. Decidieron no creer. Un corazón rebelde, a pesar de lo que vieron. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto. A pesar de lo que oímos, a pesar de lo que vivimos, a pesar de lo que tenemos de Dios, y que nosotros estemos renuentes a creer en algo, ¿verdad? No en Jesús como tal, porque hemos creído en Él, pero que estemos rechazando algo que Dios nos está mostrando y cómo eso nos puede llevar a luego una imposibilidad para creer. Vean el verso 38. Esta gente no creyó, pero el verso 38 dice, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Hace una pregunta. Es una pregunta retórica, con una respuesta obvia, y lo que está diciendo es, no muchos han creído, son pocos los que han creído, ¿verdad? O en este caso como si ninguno hubiera creído. Y luego dice, ¿y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Aquí Isaías está citando un pasaje, Juan está citando al profeta Isaías, el capítulo 53, verso 1. Y ya hemos estado hablando que en Isaías 53, ¿qué encontramos en Isaías 53? Encontramos en Isaías 53, tiene 13 versículos. Y aquí nos está diciendo en el primer versículo que la incredulidad del pueblo cuando viniera el Mesías, o que cuando viniera el Mesías, el pueblo iba a responder con incredulidad. O sea, no era sorprendente. Ellos estaban cumpliendo lo que las escrituras decían. Pero también en Isaías 53 que encontramos una descripción del Mesías sufriente, ¿verdad? Es lo que Juan nos ha estado diciendo y es lo que hemos estado contrastando al ver el capítulo 12 de Juan. Muy interesante porque aquí lo que encontramos es que no fue la profecía la que produjo la incredulidad de los judíos, porque esto conduciría al fatalismo y negaría toda responsabilidad del hombre. No sé si me estoy dando a entender con esto. O sea, el fatalismo es una creencia, la creencia de una necesidad que niega la libertad, que Dios se impone sobre el hombre, ¿verdad? Y el hombre no tiene otra opción. Entonces, que Dios anuncie por adelantado lo que va a suceder no significa que el hombre está fatalmente forzado a obrar de esa manera. Lo que Isaías, en otras palabras, estaba haciendo era anticipar la incredulidad de los judíos y no causarla. ¿Están conmigo en lo que estoy diciendo? Tengan mucho cuidado. Este pasaje que estoy diciendo, algunos lo podrían traducir o lo podrían interpretar como ese fatalismo. O sea, ya Isaías había dicho acerca de la incredulidad, entonces ellos no tenían otra opción más que incredulidad. Y eso estaría de alguna manera quitando de lado la responsabilidad que el hombre tiene de creer a pesar de lo que ve. Lo que el texto nos está diciendo es que vieron señales que apuntaban acerca del Mesías y ellos decidieron no creer. Pero a Dios nada lo toma por sorpresa. Él sabía que ellos no iban a creer. ¿Me hago entender? Nunca la profecía es dada, o nunca la profecía, o mejor dicho, la profecía no los empujó a pecar, porque la profecía nunca es dada con el propósito
de alguna forma de provocar el pecado. Por el contrario, es de llevar a las personas al arrepentimiento. Y entonces es interesante porque en el conocimiento de Dios, Él ve desde la eternidad lo que va a suceder en el tiempo. Pero el hecho de que Él conozca las decisiones que cada hombre va a tomar, no implica que esté determinando el futuro de cada persona de antemano, forzándoles a actuar de acuerdo a sus anuncios previos. ¿Es claro lo que estoy diciendo? No podríamos decir que el pueblo no creyó porque ya Dios había dicho que no creerían, entonces no tenían otra opción sino no creer. No, claro que tenían la opción. De hecho, miren lo que dice el verso, ¿qué dice el verso 42? El verso 42 nos está hablando, lo que nos está diciendo es una incredulidad inexplicable. Pero el verso 43, ¿qué dice? El verso 42, con esto aún de los gobernantes, ¿qué dice? Muchos creyeron en él. Creyeron. ¿Sí? En el 37 dice los que no creyeron, pero vemos que algunos creyeron. Entonces tengamos mucho cuidado con esto de verlo de una óptica teológica incorrecta. Y una forma de parafrasear lo que dijo Juan es: Jesús hizo muchos milagros y no creían en él, tal como lo dijo Isaías. Otra verdad que hay que decir de ese pasaje, ¿saben cuál es? Y es muy interesante, y es que la incredulidad no fue una derrota en el ministerio de nuestro Señor Jesús, sino una gran confirmación. Interesante, ¿no? La incredulidad no fue una derrota en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, sino una gran confirmación. ¿Qué significa esto? Que esto no estaba negando la profecía o esta incredulidad no estaba negando que Jesús fuera el Mesías esperado. Por el contrario, lo estaba confirmando. Si yo les preguntara a ustedes que me dieran nombres de personas prominentes en la historia de la humanidad, de personas brillantes que han pasado por la humanidad, ¿a quién dirían ustedes? Personas, si usted fuera a la calle y preguntara, deme nombres de personas genias, de genios que han pasado por la humanidad, ¿a quién dirían? Einstein, muy bien. Sócrates, muy bien. ¿Quién más? Martin Luther King, muy bien. Benjamin Franklin, muy bien. ¿Saben qué nombre no aparecía? No aparecería Jesucristo. ¿Y saben por qué? Porque muchas veces la gente afuera, los incrédulos, y a veces la misma iglesia, ve a Jesús, cuando vemos estos pasajes de que no creyeron en él, vemos a Jesús como pobrecito Jesús. Hagamos así, pobrecito. ¿Sí? Ay, no creyeron en él. No, pobrecitos los que no creyeron en Jesús. Jesús sigue siendo Jesús, Jesús sigue siendo Dios, Jesús sigue siendo Mesías. Así no crean muchos en él. Pero a él no le sorprende porque él sabía de antemano que muchos no creerían en él. Pero aún así él vino para ofrecer la oportunidad de salvación ¿a cuántos? ¿A cuántos vino a ofrecer la salvación? ¿A cuántos dijo él que atraería a sí mismo? A todos. Lo vimos la semana anterior. Dice, y si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, dando a entender de la muerte que iba a morir. Ahora, que él los atraiga a todos, no significa que todos crean en él. Lo estamos viendo, lo vieron. Esta gente lo vio, esta gente vio lo que hizo y vieron el milagro que hizo. ¿Se acuerdan qué querían hacer con Lázaro, los religiosos? ¿Qué querían hacer con Lázaro? Querían matar a Jesús y por ahí derecho matar a Lázaro. Querían rematar, bueno, sí, querían matarlo. Pero entonces, tengamos mucho cuidado porque Juan no nos está presentando esto como pobrecito Jesús. Él nos está mostrando que Jesús es grande, que Jesús es Dios, que Jesús tiene mucho amor, que Jesús vino a morir, que Jesús se entregó de la manera que se entregó, pero que muchos
no creyeron en él. ¿Quiénes se lo pierden? Los que no creen. De hecho, los que no creen se pierden. Pero los que creemos, recibimos de Dios el regalo más maravilloso, la vida eterna. Tenaz. Pero noten cómo el mundo puede ver. Por eso muchas personas y muchas religiones ven a Jesús, y tengan mucho cuidado con ver a Jesús como un Jesús crucificado, pobrecito, maniatado, que no puede hacer nada, ni por usted ni por mí. Si no pudo hacer nada por él, mucho menos por mí, como lo dijo el ladrón. Pero recuerden que ahí no terminó todo. Jesús fue crucificado, fue levantado de la tierra, pero luego fue sepultado y al tercer día resucitó con poder. Y ese mismo poder que obra en Jesús está prometido para nosotros. Él no es ningún pobrecito. Y tengan mucho cuidado de ver las escrituras como no son. Porque aquí lo que estamos viendo es que no creyeron a pesar de los milagros. Pero ¿saben? Isaías ya lo había profetizado. Pero miren el espiral descendente que entran todos aquellos que tienen una condición de poder creer y no quieren creer. Verso 39. Eso es una espiral descendente. Verso 39. Por esto no podían creer. ¿Ven el verso auxiliar? ¿Cuál es el verso auxiliar ahí? Poder. Puede ser que alguien ya quiere creer, pero ya es tarde para creer. ¿Y saben cómo lo podría ejemplificar? Como las personas que están metidas en un vicio y creen que ellos controlan el vicio, pero luego se dan cuenta que no pueden controlar el vicio. Al principio dicen, no, yo lo manejo, yo lo hago cuando quiera, pero cuando quiera lo dejo. Y siguen, pero cuando menos se dan cuenta, ya no pueden. Y así es la incredulidad en el corazón del ser humano, que es tanta y tanta la oportunidad, es tanto lo que escucho. Miren lo que dice el verso 37, tantas señales. Fue tanto lo que vieron, fue tanto las oportunidades que tuvieron, pero en el verso 39 dice, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías. O sea, el endurecimiento del corazón es un proceso gradual que se viene dando de una persona que pasa de no creer por voluntad, o sea, no quiero creer, de no creer por voluntad a no poder creer. Y uno diría, wow, ¿cuándo ocurre eso? ¿Cuándo se cruza esa línea de no creer, no creer, no creer? Mire, cree en el Señor, no, gracias. Como si uno estuviera vendiendo algo, ¿no? Cuando usted comparte del Señor. Mira, es importante que creas en Jesús, no, gracias. Y llega un momento donde este no poder, no querer, se convierte en un no poder. Ahora, ¿quién los lleva a ese estado? ¿O quién los termina entregando en su propia voluntad? Porque recuerden que primero es voluntad de no querer, a pesar de lo que hace Dios es entregarlos ¿a qué? A su voluntad. No es ni siquiera el juicio de Dios, no es siquiera Dios viniendo con su mano y aplastándolos, sino entregándolos a su propio deseo, es lo que dice Pablo en Romanos. Miren lo que dice el verso 40. Y aquí encontramos una tercera persona que hace esto. Verso 40 dice, cegó los ojos de ellos y endureció ¿qué? Su corazón. Subraya ahí la palabra endureció su corazón. Para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo les sano. O sea que está diciendo, ¿qué está haciendo Juan aquí? Juan está citando Isaías capítulo 6, versículo 9 y 10. No lo está citando textualmente, pero está tomando. No sé si estuvieron atentos al pasaje que usó Natalia en la alabanza. Estábamos cantando santo, santo, santo. Ténganlo ahí. Porque eso que acabamos de cantar, eso fue lo que vio Isaías. Y eso fue lo que pasó en este capítulo. Escuchen esto. Ven que hay alguien detrás que está cegando los ojos y endureciendo. No está diciendo que ellos cegaron sus ojos. No están diciendo, y entonces ellos decidieron cegar sus ojos y ellos decidieron endurecer su corazón. Aquí lo que está pasando es que hay algo externo que viene y
ciega los ojos y endurece el corazón. ¿Quién es? Es Dios. Dios quien envía o quien entrega a estas personas en su propia voluntad. Si quieren, vayan a Isaías capítulo 6 y veámoslo. Veamos Isaías 6, 9 y 10. Claro, uno pensaría, como respondió aquí la hermana, dice, ¿quién lo hizo? Satanás, porque él es el que viene a cegar los ojos del entendimiento para que no vean. Y, claro, esa es la obra de Satanás. Pero recuerden, aquí es una persona que está viendo, que está percibiendo, pero que voluntariamente dice, no quiero creer. ¿Y sabe qué dice Dios? Y no es una vez. La pregunta es, ¿qué tanta resistencia tiene la cauchera de la gracia de Dios? La gracia de Dios, si fuera una cauchera, ¿qué tanta resistencia tiene? Porque no es con la primera ni con la segunda. ¿Saben qué sorprende? Cuando ustedes van por allá a los pasajes del Antiguo Testamento, ¿saben cuánto esperó el Señor para que se arrepintiera el pueblo que Dios, o la tierra que Dios iba a entregarle, la tierra de Canaán? ¿Cuánto tiempo esperó el Señor para que ese pueblo se arrepintiera? 400 años. Él le dijo a Abraham, todavía no ha llegado el colmo sobre la tierra de ese pueblo, pero va a llegar. Y ese tiempo fue un tiempo de esperar. Pero imagínense la renuencia, y es que es lo peligroso lo peligroso del no creer voluntariamente, cómo te puede llevar a una mente reprobada, a un corazón endurecido. Dice Isaías 6, 9 y 10, y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. O sea, es Dios quien trae como consecuencia a esas personas que se rehúsan a creer. Es Dios quien endurece el corazón. Y claro, déjame explicártelo mejor, o déjame mostrarte que este proceso realmente es algo que vemos un ejemplo en la Biblia, o vemos varios ejemplos en la Biblia, ¿sí? Un ejemplo de ellos es el faraón, ¿verdad? Pero en las escrituras es consistente que Dios no endurece el corazón de una persona sin que antes la persona haya iniciado un proceso de endurecer su corazón. Mira lo que nos dice primer libro de Samuel, capítulo 6, verso 6. Primer libro de Samuel 6, 6. Dice así, ¿por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? ¿A quién le está hablando Dios? Dios le está hablando allí ¿a quién? Al pueblo, a su pueblo, al pueblo elegido. Le está diciendo, ¿por qué endurecen ustedes su corazón como lo hizo Faraón y como lo hicieron los egipcios? ¿Verdad? Y veamos el proceso. ¿Se acuerdan que les acabo de decir que el endurecimiento del corazón es un proceso? Pues veamos ese proceso. Y el mayor ejemplo que tenemos en las escrituras es Faraón. Vamos a Éxodo capítulo 7. Vamos a ver muchos pasajes de Éxodo. Y quiero que me sigan con la lectura. Vamos a ver el 13, el 14, 7, 22, 8, 15. O sea, no se me vayan a perder. Vamos a hacerlo muy rápido, pero yo quiero que ustedes vean el proceso gradual de cómo llega una persona a un corazón endurecido por Dios. Verso 13 de Éxodo 7. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está ¿cómo? Está endurecido. Dios le está diciendo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido. Hasta ahí no hemos visto quién lo endureció, podríamos decir. Verso 22. Y los hechiceros de Egipto
hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y el corazón de Faraón, ¿qué hizo? Se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Vayan al capítulo 8, verso 15. ¿Estamos ahí? Dice, pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. ¿Quién endureció su corazón? Faraón, muy bien. Verso 19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Verso 32. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. ¿Estamos claros o no? Pero miren qué pasa cuando alguien endurece. Las oportunidades de Dios con Faraón, ¿cuántas fueron? Muchas. Pero cuando veía que se le quitaba, cuando venía la plaga, mandaba a traer a Moisés. Y Moisés oraba y la plaga se iba. ¿Y qué hacía? Endurecía su corazón. Pero miren el capítulo 9, verso 12. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo es un proceso de negarse, de rehusar, de no creer, hasta el punto de no poder creer, porque Dios endurece el corazón? Qué peligroso, hermanos, que usted o yo estemos en una condición como esta. En la medida que Dios nos dé luz, nosotros debemos obedecer su luz y actuar de acuerdo a esa luz. ¿Y qué va a hacer Dios? Nos va a dar más luz, nos va a revelar más. Pero en la medida que tú o yo rechacemos los principios del Señor, rechacemos la luz, la pregunta es, ¿para qué va a venir más luz? El problema no es que no entendamos las escrituras. Yo les pregunto, por favor, piensen en esto. ¿Qué parte de perdonar la ofensa no entendemos? ¿Qué parte de no mentir no entendemos? Que la Biblia dice no mentir. ¿Qué parte no entendemos? Lo entendemos. ¿Qué parte de no hablar truanerías y hablar para edificación no entendemos? ¿Qué parte de adulterar o vivir en inmoralidad sexual no se entiende? ¿O de vivir en yugo desigual con los incrédulos? ¿Saben? El problema no es que no entendamos la Biblia. El problema es que entendiendo la Biblia, lo que Dios nos dice, nosotros muchas veces cerramos nuestro corazón a eso que Dios nos dice, porque no nos gusta, porque nos duele, porque no quiero, por lo que sea. Pero ¿saben cómo se llama eso? Un endurecimiento de corazón. Porque lo que nosotros debemos hacer cada vez que abrimos las escrituras es que cuando pasamos nuestra vida por las escrituras y nos vemos como en un espejo y inmediatamente estamos viendo que hay algo que no es correcto, que está en mí, lo que yo debería hacer si yo no tengo un corazón endurecido, es decir, es verme reflejado y decir, Señor, qué necio he sido, perdóname. A partir de hoy yo quiero vivir yo quiero cambiar esta forma de actuar, yo quiero vivir de acuerdo a esta luz que me está revelando. Pero quien no lo hace, y creo que salía esto en los estudios en casa que han sido muy interesantes, el estudio de esta semana, salía salía una aplicación que era, hay personas que creen creer, pero que no creen. Que porque ya vienen a la iglesia o están en la iglesia y vienen y están compartiendo y han creído, pero quizá tengan un pecado oculto. Y entonces se pueden estar autoengañando, pensando que creen, pero no creen. Y tengamos mucho cuidado, porque recuerden que las exhortaciones fueron para el pueblo de Dios. El Señor está diciendo, este pueblo, dice, les cegó los ojos para que no vean. Les cerró el entendimiento para que no entiendan. Entonces tengamos mucho cuidado en caer en este peligro de endurecer nuestro corazón.
Y también tengamos mucho cuidado en interpretar el pasaje de Isaías que cegó el entendimiento y endureció sus corazones como si fuera un decreto divino y por lo tanto ellos nunca tendrían la posibilidad de creer. No sé si me hago entender, pero muchos podrían presentar esto como no tienen otra opción más. El mismo fatalismo que hablábamos ahora de no hay otra opción más, ¿verdad? Porque vino un decreto divino y ellos no pueden creer. Mucho cuidado con eso. Porque podían o no podían creer. Sí podían creer, pero ellos decidieron no creer hasta el punto de llegar a un no poder creer. Eso es lo que tenemos que tener cuidado nosotros. Porque presentar a Dios de esa manera, como un decreto divino para que a este Dios vino un decreto para que no crea y este para que crea, Dios cómo va a juzgar al que no creyó si él mismo fue el que decretó que este no creyera. ¿Me entienden? Y presentar a Dios así es tan delicado porque es presentar a un Dios como un soberano arbitrario, cruel e injusto. Y si esta fuera la interpretación correcta del texto que estamos viendo cuando dice Isaías, les cegó el entendimiento, ¿verdad? Si esta fuera la interpretación correcta, sería muy difícil explicar por qué Dios envió una y otra vez a los profetas para predicarles y presentarles señales que de ninguna manera iban a poder aceptar. O sea, no tiene sentido. Miren, Dios, perdonen lo que voy a decir, que Dios perdone lo que voy a decir, igual no lo es, pero es, Dios no es un hipócrita que está jugando con nosotros y nos dice, todo el que quiera venir, venga a mí, que yo no le echo fuera. Porque si Él ha decretado que unos están decretados para no creer y otros para creer, pues entonces estaría jugando con nosotros y Dios no está jugando con nosotros. ¿Es claro o no? Si usted tiene un corazón para creer y si usted decide creer en el Señor, ¿qué va a hacer el Señor? Si usted decide creer en el Señor, Él dice, Él lo recibe y no lo echa fuera. Pero tengamos mucho cuidado. Y también es muy interesante porque la razón que tanto Juan como Isaías aportan es que el continuo rechazo del pueblo a las evidencias presentadas por el Señor los había conducido a un estado de ceguera y endurecimiento. El continuo rechazo los llevó a ese estado. ¿Es claro lo que estoy diciendo? Los llevó a un estado de no retorno. Como recuerdo esa película que le mostraban a uno en el colegio con el tema de las drogas, ¿no? Droga, viaje sin regreso. Es como que llega a un estado de no retorno y hay que tener mucho cuidado. Y la mejor forma en que usted y yo podemos mostrar o podemos atacar este corazón tendiente a la incredulidad es creyendo, es aplicando lo que las Escrituras nos enseñan acerca del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de la relación entre nosotros. Es muy importante tener mucho cuidado entonces con este endurecimiento que puede llevarnos a un sin retorno. Miren lo que dice el verso 36, muy interesante. El verso 36 dice, entre tanto que tenéis luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Y cuando vimos esto en los cursos en las reuniones de casa, porque recuerden que estamos viendo todo un pasaje, está dentro del mismo contexto, ¿qué quiere decir? Que entre tanto que tenéis la luz, entre tanto que hay luz, hay oportunidad. Quiere decir que la luz no va a estar siempre. Entre tanto que está la luz del día, salimos, caminamos, pero va a venir la noche. Y por eso él dice, va y se oculta de ellos. Es como termina el capítulo. Pero, ¿qué dijo Isaías 55:6? Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle entre tanto que está cercano. O sea, va a haber un momento en que ya no va a ser, que aunque ya quiera no puedo. ¿Verdad? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que Dios no condena a nadie arbitrariamente. Y a partir de ahí, vemos cómo el Señor está mostrándonos, o el comentario que nos hace Juan es que esta gente, a pesar de los milagros, no creyeron.
ya estaba profetizado. Y además está diciendo que ellos no pudieron creer. ¿Pero por qué no pudieron creer? Por su continuo rechazo, por su continuo negación a oír, a creer en las señales, a recibir las declaraciones que Jesús les había dado. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para no caer en incredulidad de corazón? Primero, creyendo lo que Dios nos dice. Es como una práctica constante. Y por eso la fe es Dios lo dice, yo lo creo y eso es todo. Punto final. ¿Quién lo dijo? Dios, hay que obedecerlo. Pero si yo empiezo a filosofar, bueno, ¿y qué tal si Dios está equivocado? Imagínense. ¿Y qué tal que Dios se equivocó? Ya empiezo a ir donde no tengo que irme. Dios lo dice, yo lo creo y eso es todo. Esa es la ruta de la fe que enseñamos en Fundamentos de la Fe. Él lo dijo. Si Dios lo dijo, es suficiente para mí obedecer. No importa qué diga la gente más brillante, que yo considere que sea la gente más brillante. Si Dios lo dijo, póngale la firma que así es. Y cuando nosotros vivimos con ese absoluto corazón a la palabra de Dios, estamos atacando y estamos yendo en contra de no caer, o estamos apuntando o estamos haciendo algo para no caer en la incredulidad de corazón. Entonces, a medida que Dios te dé algo, créelo, vívelo, y de esa manera Dios te va a dar más, pero te va a demandar más. Y el remedio para un corazón endurecido es la palabra de Dios, creer la palabra de Dios. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Hebreos 4:12 nos habla de que la palabra de Dios es como una espada de dos filos, ¿verdad? Que penetra, que discierne los pensamientos y el corazón, que la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿De qué habla? Que sea viva. ¿De qué habla? Que sea eficaz. ¿Saben de qué habla? De que la palabra de Dios es dinámica. Que usted abre la Biblia y es oportuna para hoy, es oportuna para la situación, es precisa para el momento que usted está pasando. Y por eso, la mejor forma en que nosotros podemos cuidar nuestro corazón de caer en ese terreno peligroso de incredulidad es ir a la palabra, creer lo que la palabra dice, obedecer. Entre menos usted se demore en obedecer lo que Dios le dijo, mucho mejor. Pero miren lo que dice Hebreos 3:12. Acompáñenme a Hebreos 3:12. Y creo que lo que estamos haciendo aquí, como iglesia, el estar congregados, el estar reunidos, es importante. Porque la iglesia nació del mismo corazón de Dios. Y vi esta frase que me gustó mucho y la puse en mi estado. El venir a la iglesia nace del corazón de Dios. Pero en mi estado puse eso que quiero compartirles, que me pareció muy interesante. Ajá. Y en el primer siglo los cristianos eran perseguidos porque se congregaban. Ahora hay que perseguirlos para que se congreguen. Tenaz, ¿no? Ahora hay que llamarlo, ¿qué hubo, hermano? Hasta en la ¿qué hubo? Le animamos y tenemos un ministerio donde mandamos un mensajito, mira, te extrañamos y sabemos que cosas pasan, ¿sí? Pero cuando esa eventualidad se vuelve un hábito, pues es muy triste porque lo que yo estoy haciendo es, mi corazón se está endureciendo frente a un mandamiento de la palabra de Dios, que es no dejarnos de congregar como algunos tienen. O sea, para algunos la costumbre es no congregarse. Nosotros tenemos que ir en contra de esa mala costumbre y obedecer al Señor. Pero miren lo que dice Hebreos 3:12. ¿Qué pasa cuando dejamos de congregarnos? ¿Qué pasa cuando dejamos de ir a la palabra? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿A quién le está haciendo la advertencia? ¿A quién está haciendo la advertencia el autor de Hebreos? A los creyentes. Dice, mirad, hermanos. ¿Cómo un hermano va a terminar con un corazón incrédulo? Pues puede empezar deslizándose.
Y está diciendo ahí, mirad hermanos que no haya ninguno de vosotros. Creo que así empieza el capítulo 3 de, no es el capítulo 2 de Hebreos. Que cuidado con deslizarnos. 2:1 o 3:1. Hebreos 2, 2:1, ¿no? Ok. Pero miren, luego dice, son advertencias y advertencias. Mirad, cuidado. ¿Qué dice el verso 13? ¿Cómo nos podemos cuidar? Porque está diciendo, mirad hermanos, o sea, cuidado hermanos. ¿Cómo nos cuidamos? Verso 13, ¿cómo nos cuidamos? ¿A quién le gusta que le exhorten? Pero hay que hacerlo. Y exhortar es llamar la atención en amor, llamar al lado. Antes exhortaos los unos a los otros. ¿A mí me pueden exhortar? ¿A mí me deben exhortar? Claro, dice Sandra, claro que sí. Y claro que sí, la puerta debe estar abierta. Cada uno de nosotros debemos, porque tenemos puntos ciegos que ustedes ven que yo no veo de mí mismo. Y por eso usted me llama al lado y con amor me exhorta con firmeza y con amor. Y yo también le llamo a usted al lado y le exhorto con amor. Y nos cuidamos unos a otros cada cuánto. Cada domingo. Muy bien. ¿Cada cuánto? Cada día. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros seque, ¿tiene que ver con el mensaje que estamos viendo o no? ¿O nos fuimos? Estamos viendo una gente que vio señales, que vio milagros, que no creyeron y entonces terminaron en una imposibilidad de creer. Pero todo empezó porque decidieron no creer, decidieron rechazar, decidieron dar la espalda a la luz, decidieron negarse a pesar de que todo apuntaba hacia Jesús. Pues ahora están cayendo en una incredulidad, en una dureza, por el engaño del pecado. Verso 14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin nuestra confianza del principio. Por eso cuando nosotros vimos, algunos de ustedes recordarán ese versículo de Navegantes 3 de Primera de Juan 5. ¿Se acuerdan Primera de Juan 5, 11 y 12? Primera de Juan 5, 11 y 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que creáis. Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Necesitamos seguir repasándolo, pero noten esto. Estas cosas os he escrito, esas cosas os he escrito a vosotros que creéis. ¿Para qué? Para que sepáis. ¿Y para qué más? Y para que creáis. ¿Cómo así? Si yo creo, ¿para qué creo? Porque está diciendo aquí, porque somos participantes de Cristo con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Esa confianza que para algunos fue, para mí fue en el año 98, en el año 96, perdón, para otros fue en otro año. Esa confianza que yo deposité en el principio, lo que debe ir es en aumento y creciendo. Hoy conozco más de mi Salvador. Hoy conozco más quién es Él para mí. Y yo debo seguir creyendo, ¿sí o no? Dijeron los gansos, sí. Entonces, dice, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como ¿dónde? ¿Cuál fue la provocación? ¿Saben cuál fue la provocación? El día que el Señor los llevó al límite a Cades Barnea y les dijo, entren. ¿Y sabe qué dijeron? No entramos, porque allá hay unos gigantes que nos van a matar y Dios nos hizo una emboscada. Nos trajo aquí para entregarnos en manos de gigantes. ¿Piensan ustedes que ese es Dios? Miren hasta dónde llega un corazón incrédulo. ¿Y sabe qué dijo? Dijeron, no vamos a entrar. Y entonces el Señor les dijo, le dijo a Moisés, dile que den media vuelta.
O sea, lo iba a volver otra vez a dar otro pasito más. Y ellos dijeron, no, ahorita sí queremos entrar. Y dijeron, no entren porque no va a salir bien la situación. Y decidieron entrar y murieron el día de la provocación. Un pueblo rebelde que por 40 años vio a Dios alimentarles. Por 40 años vio a Dios cómo le trajo maná del cielo, agua de la peña. ¿Y su corazón qué hizo? Se endureció. ¿Por qué? ¿Por qué llegar a esa dureza de corazón? Que Dios nos guarde. Que Dios nos guarde de ese, que llegue un momento donde Dios nos diga, basta ya. Yo saco mi mano de tu vida y endurezco tu corazón. O te entrego a tu propia voluntad. ¿Se imaginan? Porque es lo que pasa cuando una persona, Dios quiere abrazarte y tú dices, no, no quiero. Pero cuando vienen los problemas, ¿qué decimos? Dios, ayúdame. Y Dios dice, o sea, me estás diciendo que me aparte de tu vida. Es lo que estoy haciendo. Tengamos mucho cuidado con esto. Entonces la oportunidad de entender y creer la verdad es algo que tenemos todos, no unos. Cuidado con esto. Todos tenemos la oportunidad de creer, de entender y de creer la verdad de Jesús. No solamente unos cuantos, no, el Evangelio no fue dado para unos iluminados. Y la mejor forma en que yo puedo mostrarle esto, que el Evangelio fue dado para todos. De hecho, la persona más sencilla es convertida en sabia a través de las Escrituras. ¿Se acuerdan ustedes qué dijeron de Juan, de este Juan y de Pedro en Hechos capítulo 4, verso 13? Dice que eran personas sin letras y del vulgo. O sea, lo que dice la Nueva Traducción Viviente era que eran personas comunes, sin ninguna preparación especial en las Escrituras. Pero ellos hablaron con denuedo. Entonces, muchas personas tienen como excusa, es que yo no estudié, es que yo... Pero el Evangelio está puesto, la forma está para que todos crean, para que todos creamos. Ahora, ¿estudiar la Biblia requiere disciplina? Claro que sí. Estudiar la Biblia requiere usted va a estudiar cualquier área de la vida, requiere la forma en que usted pueda aprender bien. Eso que está aprendiendo es estudiando. Como decimos nosotros, maceando, quemándose las pestañas. O sea, si usted quiere aprender de un tema, si usted quiere aprender una profesión, si usted quiere aprender un arte, usted necesita practicar, o sea, dedicarle tiempo. Eso no se da así. Igual cuanto más las Escrituras. Pero está dada para que todos entendamos. Está dado para que todos creamos, pero no todos creen. Verso 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló cerca de él. ¿De qué está hablando Juan? ¿Sabe qué está haciendo Juan aquí? Está interpretando lo que vivió Isaías. ¿Y se acuerdan esto de que cegó el entendimiento para que no entendieran en qué capítulo está? ¿Isaías qué? 6. Isaías 53:1 nos está diciendo que la profecía decía que ellos no creerían. Pero en Isaías 6 vimos que por eso les cegó el entendimiento, pero Isaías 6 se da en un panorama muy especial, que fue lo que leyó Natalia al inicio. ¿Cuál fue el panorama en que se dio en Isaías? Que cuando murió el rey Usías, dice, estando yo, vi el trono del Señor y estaba viendo todo eso tan maravilloso. Lo que está diciendo Juan aquí, como una interpretación o como un comentario, es que Isaías vio la gloria de Cristo. ¿Sí? ¿Alguien puede leer la Nueva Traducción Viviente? Juan 12:41. La Nueva Traducción Viviente, Juan 12:41. Fuerte. Muy bien, ¿de quién está hablando entonces Isaías? O sea, Juan dice que eso que vio Isaías es exactamente la misma gloria y las mismas señales que vio este pueblo a través de Jesús. Pero ¿qué pasó con la época del profeta Isaías? No creyeron. ¿Qué pasó con el pueblo de Dios? No le creyeron a Isaías. ¿Qué pasó con la época de Jesús? Tampoco le creyeron.
Y ahí es donde se está dando esto. Y está diciendo, Isaías dijo esto cuando vio su gloria. ¿Sí? Está diciendo, ¿y se acuerdan cuál fue la reacción de Isaías cuando vio la gloria de Dios? Cuando dice que lo vio sentado, ¿qué fue lo que dijo él? ¡Ay de mí! Porque soy hombre. ¡Ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y lo que está diciendo Juan es que, que Isaías, a quien vio, era al Señor mismo. ¿Sí? Es lo que está interpretando en este texto. Sigamos en los versos 42 y 43. Dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero, ese pero es muy triste ahí, a causa de los fariseos no lo confesaban. ¿Por qué a causa de los fariseos no lo confesaban los gobernantes? Todos estos gobernantes, ¿por qué no confesaban a Jesús? ¿Por qué no se salían de la investidura de esta religión, del judaísmo, y empezaron a seguir a Jesús? ¿Saben por qué? Porque los fariseos habían declarado, eso ya lo vimos en capítulos anteriores, que todo el que creyera en Jesús lo expulsarían de la sinagoga. ¿Se acuerdan lo que hicieron con el ciego? Muy bien, el que había nacido ciego que Jesús sanó, lo terminaron expulsando. Entonces ellos, la sinagoga es el centro de su vida. O sea, ¿cómo dejar que nos saquen de ese lugar? Pero noten esto, dice, pero a causa de los fariseos lo confesaban. Pero la motivación, verso dice ahí, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Sabes? Esto sí que es tremendo. Porque mientras nosotros anhelemos el aplauso de los hombres más que el de Dios, nos va a costar mucho seguirle. Si pudiéramos hablar en nuestros días, hoy se habla mucho de las redes sociales, de dar un like, ¿verdad? Y si Juan pudiera decirnos en tiempos modernos acerca de esto es, ¿por qué muchas personas no siguen a Jesús? ¿Por qué muchas personas no creen en Jesús? Porque aman más los likes que le puede dar el mundo que los likes de Dios. ¿Se imaginan que usted y yo le preguntáramos al Señor, Señor, esto que hago te agrada? Y que el Señor me haga así. O sea, ¿cómo se siente uno que Dios te haga un like? Es algo maravilloso, pero ¿saben qué es lo que pasa? Que es peligroso cuando estamos buscando el like, la aprobación de los hombres en lugar de buscar la aprobación de Dios. Difícilmente vamos a poder seguirle con fidelidad, porque en algún momento o preferimos uno y negamos otro. Y es lo que está diciendo aquí. De hecho, intentar agradar a los hombres es totalmente incompatible con el servicio a Cristo. ¿Qué dijo Pablo en Gálatas 1:10? Si todavía, más o menos parafraseando, dice, si aún o todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. O sea, una característica de un hijo de Dios es que no está buscando agradar a los hombres, sino que está buscando agradar ¿a quién? A Dios. Ahora, si agradando a Dios agrada a los hombres, gloria a Dios, porque tampoco estamos buscando caerle mal a las personas ni buscar problemas, eso no está bien. Pero si agradando a Dios esto no le agrada a los hombres, lo siento por él, lo siento por ella. ¿Me hago entender? Pero cuando usted busca agradar a los hombres más que a Dios, usted va a comprometer los principios de Dios para quedar bien con el hombre, pero qué tenaz que no quedemos bien con Dios. ¿Y saben qué dicen las Escrituras? Las Escrituras dicen en Marcos 8:38 que cualquiera que le niegue, cuando el Señor venga con sus ángeles, también le negará. Cualquiera que le niegue aquí en delante de los hombres, Él cuando venga con sus ángeles le negará delante de nuestro Padre Celestial. ¿Y saben qué dice Apocalipsis también al respecto? Apocalipsis dice, 21:8 dice que los cobardes son aquellos que irán al infierno. O sea, qué triste que nosotros nos parezcamos más o que estemos buscando más la gratitud, no la gratitud,
la aprobación de los hombres antes que buscar la aprobación de Dios. Vamos con los versos 44 al 46 y vamos a tomar esto de una manera muy general porque habla de creer y rechazar y vemos que todos tenemos la capacidad de creer en Jesús o de rechazarle también. Verso 44. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Hay oportunidad de creer o no? Para todos. Recuerden, todo aquel que quiera creer, puede creer, pero debe tener cuidado que una persona renuente en creer puede terminar con un corazón endurecido. Verso 47. Al que oye mis palabras y no las guarda. ¿Qué pasaría con una persona que oye la palabra de Dios pero no guarda la palabra de Dios? Está haciendo un endurecimiento en su corazón. Dice, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. O sea, en su primera venida, recordemos que el Señor no vino a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Pero dice el verso 48, el que me rechaza, individual, personal, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgo, quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Tenemos oportunidad de creer, pero también tenemos oportunidad de ¿qué? De rechazar. Cada uno de nosotros decide si cree, cada uno de nosotros decide si rechaza la gracia de Dios. Pero es importante que nosotros como creyentes practiquemos el vivir la palabra de Dios, el no dejar que nuestro corazón se endurezca sobre ciertas áreas, sobre el perdón. ¿Sí? Como les decía ahora, ¿qué no entiendo acerca de perdonar? ¿Qué no he entendido acerca de perdonar? No, pastor, es que es muy duro, sí, pero ¿lo entiendes? Sí. ¿Por qué no lo haces? Es que es muy duro, sí. ¿Lo entiendes? Sí. ¿Sabes qué estás haciendo? Estás con tu corazón así frente al perdón. Cuando Él dice que debes perdonar con liberalidad, que de la manera en que Él te ha perdonado, tú debes de perdonar a los que te ofenden. ¿Difícil? Sí, pero es lo que Él ha mandado a hacer. Y así como eso, ¿qué cantidad de áreas nosotros podríamos tener un corazón endurecido? Tengamos mucho cuidado con esto. Miren, la palabra de Dios no es un enigma, ni nunca fue entregada como un enigma. Yo tengo la posibilidad de entregar, de entender y de creer, o de entender y rechazar también. Y que el Señor, entonces, a través de este resumen del ministerio que Juan nos presenta, recordemos que tenemos que tener mucho cuidado de no endurecer nuestro corazón. ¿Sí? La dureza del corazón nos lleva a esa incredulidad y también cuidarnos de estar buscando la aprobación de los hombres en lugar de estar buscando la aprobación de Dios. Amén. ¿Qué tal si oramos? Es sorprendente este capítulo. Sorprendente cómo Juan nos dice, aún para Juan es una sorpresa. El verso 37 dice, a pesar de tantas señales, esta gente sí es muy pasada. A pesar de las señales, no creyeron en él. Padre, gracias te damos por tu palabra. Hoy te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, Señor, por permitirnos creer en ti, por permitirnos, Señor, a estar en ti. Te pedimos que nos reveles aquellas áreas de nuestra vida, en nuestro corazón, donde quizá estamos siendo duros de corazón, donde quizá estamos en nuestra voluntad endureciéndonos, y guárdanos de ser endurecidos por ti. Señor, que podamos aprovechar las oportunidades que nos das para hacer lo correcto, para vivir en santidad, para caminar este camino de santificación contigo. Te pido, Señor, que nos ayudes y qué hermoso que podemos cantar juntos que tú eres santo, santo, santo.
que la incredulidad que el pueblo tuvo de ti no fue tu fracaso. No podemos verte como pobrecito, pero sí vemos como pobrecito aquellos, lástima de aquellos, qué dolor aquellos que teniendo la oportunidad de creer en ti te rechazan. Y yo te pido que cambies ese rechazo en fe, en, 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 en una certeza, en una convicción por ti, antes de que no puedan creer, que cuando quieran ya no puedan. Gracias, Señor, porque hemos sido sensatos al creer en ti y amarte a ti. Te pedimos por aquellos que no creen, por nuestros familiares cercanos que aún no han creído y que a pesar de que les hablamos una y otra vez, se resisten a creer. Guárdalos, Señor, de caer en esa mente reprobada y que por favor crean en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.